En el año 431 a.C., a finales de ese año, que es además el primer año de la Guerra del Peloponeso, ese enfrentamiento entre atenienses y espartanos, el estratega de Atenas Pericles, conocido como uno de los padres de la democracia occidental, pronuncia en el Cerámico, en el cementerio, en la necrópolis de Atenas, el célebre Epitafios Logos, la denominada oración fúnebre delante de los restos de los caídos de ese primer año de la Guerra del Peloponeso. Este discurso, pronunciado por Pericles y que nos transmite el historiador griego, tenido además como el primer gran historiador del mundo antiguo, Tucídides, ha sido sin duda uno de los discursos más influyentes de la historia del mundo antiguo y también uno de los que mayor trascendencia ha tenido en el pensamiento político, incluso contemporáneo. En este tutorial nos vamos a aproximar en dos vídeos al contexto en que se produce ese discurso fúnebre y también al bagaje previo con el que se ha ido forjando esa democracia ateniense que con la figura de Pericles alcanza su madurez. El periodo comprendido entre el siglo VIII y el siglo VI, como ya hemos estudiado en otro tutorial, es el periodo que solemos identificar con el arcaísmo griego, ese periodo de génesis de la mayor realidad política generada por el mundo griego y quizá la de más trascendencia histórica, la polis, la ciudad-estado. Es un periodo marcado por la lucha sociopolítica, por la lucha de clases y por el enfrentamiento entre esas clases por participar en las instituciones políticas. A partir de esa estasis se forjan dos grandes modelos políticos, un modelo más abierto a la participación del pueblo, el modelo democrático, y un modelo mucho más restrictivo en el que la aristocracia sigue controlando la mayor parte de las instituciones, de los cargos y de los órganos de representación, que sería el modelo oligárquico. Atenas representa de manera extraordinaria toda una larga historia constitucional edificada en torno a una serie de ideales políticos que aquí también caracterizaremos y que llevaría a la forja de una institución con una gran capacidad de participación del demos, de participación del pueblo. El contexto en el que Pericles pronuncia su oración fúnebre está muy marcado por la culminación de ese proceso de democratización de las instituciones de Atenas. En el otro lado del mundo griego, en la parte meridional, en el Peloponeso, Esparta, afectada por sus problemas sociales y sobre todo por sus guerras fronterizas, ha quedado anclada en una constitución de un corte mucho más aristocrático, mucho más oligárquico. Después del periodo arcaico, ya en el siglo V a.C., los historiadores coinciden en señalar que entramos en la fase del clasicismo griego, de la maduración política de estos dos modelos, el democrático y el oligárquico, que se habían ido forjando en una compleja historia constitucional en el arcaísmo. Ese periodo del clasicismo se abre con un conflicto que va a marcar el futuro de la historia de Grecia. Nos referimos a las guerras médicas, esa guerra discontinua entre el 498 y el 448 a.C. entre los griegos, unidos fundamentalmente en torno al liderazgo de Atenas, y los persas. Precisamente ese liderazgo de Atenas, que lleva la iniciativa por sus intereses coloniales en Asia Menor, en la respuesta a la agresión persa, y ese retardo espartano que, agobiado como está por las guerras fronterizas, no intervendrá en la guerra hasta el decisivo episodio de las Termópilas, va a hacer que Atenas empiece a ser percibida en los años inmediatamente posteriores a las guerras médicas como la que debe garantizar la grandeza de Grecia y desarrolle una suerte de liderazgo fundamentalmente naval y fraguado en la victoria ateniense contra las persas en Salamina, que en realidad va a marcar bastante ese espíritu de orgullo ateniense que Pericles cita en varias ocasiones en esa obra cumbre de la retórica universal, que es su oración fúnebre.
Pericles es considerado el padre de la democracia ateniense, fundamentalmente porque fue la persona que se dio cuenta de que para estimular la participación pública del demos, de los sectores sociales mayoritarios en la polis de Atenas, en la asamblea, en la eclesía, tenía que facilitar que eso no supusiera una merma económica de los propios campesinos, ciudadanos de Atenas que formaban parte de ese cuerpo representado en la asamblea. Al instituir una dieta para los asambleístas, facilita en cierta medida la libertad de estos para participar en las instituciones. Sin embargo, la historia de la democracia ateniense no es una historia lineal y durante el arcaísmo se viven una serie de transformaciones dentro de todo ese proceso legislativo que conocemos muy bien fundamentalmente gracias a Aristóteles. La Constitución de los atenienses, escrita algo más tarde, ya en el siglo IV, en una especie de revisionismo histórico que Grecia vive en ese momento, nos va detallando los distintos episodios y los nombres de los grandes reformadores del mundo griego y en concreto de Atenas, que permitieron que esa constitución en origen aristocrática y monárquica deviniera en esa constitución totalmente libre y democrática de la que también Pericles presume en la oración fúnebre. El primer episodio en ese proceso constitucional ya lo abordamos en un tutorial anterior. Se trata de las reformas de Solón, el legislador que intenta frenar el conflicto entre ricos y pobres, entre aristócratas y pueblo, y que establece una serie de leyes que tratan de atajar los terribles efectos de esa guerra dormida, de esa estasis de la que hablábamos en un vídeo anterior. Lógicamente, cualquier reforma que intentaba limitar el poder de la aristocracia o igualar socialmente a los ciudadanos de Atenas contaba siempre con el peligro de una revuelta aristocrática. Las distintas tiranías que sucedieron al mando de Solón y en concreto la tiranía de Pisístrato es un buen ejemplo de esa constante reacción aristocrática a cualquier tipo de reforma que podríamos hoy, salvando las distancias, llamar democrática. El segundo hito en ese proceso constitucional lo constituyó Clístenes. A él le debemos acometer una de las cuestiones que más afectaba a una polis como Atenas en continuo proceso de crecimiento, la heterogeneidad de la ciudad. Clístenes se da cuenta de que la población de Atenas está creciendo bastante deprisa y que hay que ajustar por barrios y por distritos los modos de participación del pueblo y de las distintas clases censitarias que había establecido Solón en las instituciones. Clístenes es, por tanto, el gran reformador que lo que busca es que el reparto de la participación cívica en la Constitución ateniense esté perfectamente garantizado, sea un reparto en el que cada ciudadano sepa a qué institución puede participar y de qué manera y en qué momento hacerlo, en función de en qué barrio viva, a qué clase censitaria de Solón pertenezca y de qué tribu también descienda. La culminación de este proceso, como decíamos hace un momento, la establecerá el propio Pericles. Sin embargo, Pericles, reconocido como uno de los padres de la democracia occidental, también tiene en su haber, como consecuencia de ese gran liderazgo de Atenas en la defensa del mundo griego con posterioridad a las guerras médicas, haber desarrollado una praxis bastante agresiva desde el punto de vista imperialista, eso que Tucídides denomina el arjé, el imperialismo ateniense, y por tanto nos aproxima también a un Estado muy moderno, muy preocupado por la participación cívica y la democracia desde un punto de vista doméstico en el interior de la ciudad-estado, pero con una praxis profundamente anexionista e imperialista en el exterior y fundamentalmente en esos años que transcurrirán entre el final de las guerras médicas y el comienzo de las guerras del Peloponeso.
este proyecto político de la Atenas democrática que abandera Pericles y que él subraya en el seno de sus palabras en la oración fúnebre, gravita fundamentalmente sobre tres ideales que se pueden considerar los tres pilares fundamentales desde un punto de vista ideológico de la democracia ateniense. Se trata de la eunomía, de la isoces y de la eleucería, tres ideales que además corresponden prácticamente con algunas de las acciones llevadas a cabo por los reformadores a los que nos referimos hace un momento, Solón, Clístenes y el propio Pericles. El primero de ellos, la eunomía, suele traducirse como el buen orden, como la paz social, garantizar que haya un contexto social en la ciudad que evite cualquier tipo de enfrentamiento entre clases sociales y que lo evite a partir de que cada integrante de la sociedad ateniense sepa, en función de sus rentas, a qué nivel institucional puede aspirar, si puede formar parte de las magistraturas que ostentan el poder ejecutivo o del consejo aristocrático que desarrolla el poder fundamentalmente judicial, o si puede intervenir exclusivamente en la Asamblea, que tiene un gran poder legislativo y consultivo durante la historia de Atenas. Se puede decir que Solón es, por tanto, el padre de esa eunomía en la Constitución ateniense. El segundo ideal es la isoces, la igualdad, que en el mundo griego y en concreto en Atenas se concreta en dos ramificaciones, la isonomía y la isegoría. La igualdad de palabra, vale lo mismo la opinión teóricamente de cualquier ciudadano, y también una adecuada división. El término nomos en griego está relacionado con el verbo nemein, que significa dividir, una igual división para que, como decíamos antes, cualquier ciudadano sepa a qué institución puede acudir para hacer oír su voz, que, como hemos dicho, vale tanto como la de su vecino que tenga una posición social o económica más ventajosa. El padre de la isoces en Atenas es obviamente Clístenes, con su reforma, con su división de Atenas en distritos, con el establecimiento también de una presidencia rotativa, teniendo en cuenta esos distritos para articular el modo de funcionar del Consejo Aristocrático. De la Bule garantiza esa adecuada división, esa igualdad en la participación que está detrás de este término griego de la isoces. Y por último, el tercer ideal, que quizá nos parece el más moderno, es el de la eleucería, el de la libertad. Los griegos entienden la eleucería como la ausencia de cualquier presión externa que obligue al ciudadano a comportarse de una o de otra manera, pero la entienden también como la capacidad de obrar de manera voluntaria, sin ningún tipo de constreñimiento exterior. En ese sentido, Pericles es el padre de la eleucería, en la medida en que permite que un jornalero del campo, ciudadano de Atenas, pueda dejar de ir a trabajar un día y llevar a casa su jornal e ir a tratar un asunto, en muchas ocasiones de carácter vecinal y no siempre de calado estratégico, en la eclesía, en la asamblea, porque va a recibir una dieta equivalente al jornal del día de trabajo que no va a poder cobrar, está estimulando, y lo subraya de hecho Pericles en la oración fúnebre, está estimulando, como decía, que ese ciudadano tenga deseo de participar en las instituciones y en concreto en la institución mayoritaria desde el punto de vista cuantitativo y protagonista de muchas de las reformas políticas de Atenas